En los 3 videos anteriores presentamos el vocabulario básico, etapas y autores principales que han abordado el estudio del Jesús histórico. En la actualidad, gracias a este recorrido, tenemos algunos lineamientos generales que se presentan como pasos obligados para estudiar al Jesús histórico, que nos presenta una parte del Jesús real. Estos instrumentos se agrupan en lo que los especialistas llaman criterios de historicidad. Todos estos se aplican para lograr resultados fiables y verificables, atendiendo a la interdisciplinariedad requerida. De la multiplicidad de nombres y de orden que varían según los autores, te presento los criterios más importantes. El primero es el criterio de dificultad. Se refiere a los episodios de la vida de Jesús que no son del nada fáciles de entender y que provocó discusiones y tensión en las primeras comunidades. Si fue un tema o episodio complejo y a pesar de ello se conservó en la transmisión oral y después se puso por escrito, significa que es muy probable en un alto porcentaje a que haga referencia a un hecho histórico. Lo normal hubiese sido que estos episodios complejos fueran eliminados de la etapa de redacción, pero si no fueron descartados, significa que tenían un peso histórico y que muy probablemente son acontecimientos históricos. El segundo es el criterio de discontinuidad o de doble discontinuidad. Este criterio reclama un conocimiento amplio de la cultura y sociedad judía del primer siglo y de la forma en que se conformaron las primeras comunidades cristianas, porque implica aislar las acciones o palabras de Jesús que no eran comunes o normales en el judaísmo del primer siglo y aquello que no era habitual entre las primeras comunidades cristianas. El resultado de este estudio nos permite individuar aquello propio de Jesús, su forma de interpretar la ley o la visión de la justicia del reino de Dios. Este criterio es aplicado por especialistas porque se puede correr el riesgo de pensar que Jesús era un simple judío más o una simple creación de sus discípulos. El tercer criterio es el testimonio múltiple. En la exégesis bíblica es muy importante corroborar la existencia de acciones o discursos en muchas familias textuales. Si un texto bíblico aparece en diversas fuentes y en distintos géneros literarios, entonces es muy probable que sea un hecho histórico. El cuarto criterio es el de coherencia. Este criterio se utiliza con una investigación avanzada, porque conforme se aplican los criterios o los filtros, emerge una imagen o una cierta forma de proceder y de actuar de Jesús. La información que esté orientada o que vaya en estas líneas tienen posibilidad de que sean históricas, porque encajan con la imagen que se va formando de Jesús. El quinto criterio y el último es el criterio de rechazo y ejecución. Este criterio se sustenta en el final de la vida de Jesús, su pasión y muerte. Se parte del hecho del juicio a muerte de Jesús y las preguntas que se formulan tomando en consideración el contexto particular. Todo ello para comprender los motivos por los cuales lo sentenciaron. Este criterio implica ver en retrospectiva toda la vida de Jesús e identificar qué acciones o enseñanzas lo llevaron a este fin. Estos criterios no son una camisa de fuerza, pero sí tienen la intención de ofrecer lineamientos comunes para los especialistas, sean teólogos, arqueólogos, lingüistas, creyentes o no. Todos estos criterios y otros métodos deben ser tomados en cuenta y no excluir a ninguno de ellos. Para terminar, la crítica histórica, es decir, el hecho de reconstruir episodios históricos del primer siglo, es una tarea difícil, pero no imposible. Pensemos en los acontecimientos del siglo XX, porque si con estos episodios tenemos múltiples interpretaciones y pruebas que se contradicen, con mucha más razón debemos esperar mayores dificultades para reconstruir la figura de Jesús de Nazaret. Con este cuarto video finalizo el enfoque particular del Jesús histórico. Intentaré agregar otros más acerca del contexto sociocultural en el cual vivió y actuó Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Espero que esta información te sea de utilidad. Hasta pronto.